todos y todas, y bueno, también quienes están siguiendo la transmisión. Sé que es una hora difícil porque después de almuerzo a mí siempre me da sueño, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más dinámica posible, ¿no? Este es un taller, bueno, antes que nada agradecer también a Joshua, que es un colega periodista de Venezuela, y a Thais, que es de Brasil, que es abogada y va a ser la relatora de esta sesión. Y bueno, yo que trabajo como directora de programas en el Observatorio Digital Provox, que nosotros lo que nos encargamos es de estudiar narrativas sociopolíticas en países autoritarios. Y algo que yo he visto en estos últimos años, por cierto, ando un poco resfriada, entonces por eso es que la voz se me escucha así que solo les pido ahí un poquito de paciencia y demás. Yo que, digamos, estos años he trabajado un poco en el ecosistema de derechos digitales y gobernanza de Internet, siempre como que me cuesta ver dónde está como el rol del periodismo, ¿no? Y de hecho, este taller va a ser complementario a una sesión, un panel que vamos a tener mañana con periodistas de diferentes países de América Latina y también con diferentes enfoques, contando cómo cuentan ellos un poco todo el tema de temas relacionados a gobernanza de Internet. Entonces, como les decía, este es un tallercito participativo. Joshua, no sé si estás por ahí, si quieres saludar brevemente para saber también que estás siguiendo la transmisión. Hola Mario, hola muchachos, ¿cómo están? Un placer conocerlos. Aquí estaré para atenderles en la plataforma digital. Perfecto, Joshua, muchísimas gracias. Podemos volver a la presentación. Bien, antes de que se haga un quilombo con los grupos, porque vamos a hacer grupos, voy a dar las instrucciones para que pongamos atención. Primero es como una reflexión, ¿no? Quiero que piensen colectivamente, también individualmente, para ustedes, ¿qué medios, periodistas, creadores de contenido o proyectos les han parecido interesantes o útiles para entender temas relacionados con derechos digitales o gobernanza de Internet? Les invito también a que piensen en una cobertura, un contenido en redes sociales, un video, un artículo, una campaña que les haya llamado la atención, y me gustaría que contaran o que reflexionaran. Van a tener como unos 15 minutitos para que hablen en equipos qué fue lo que les gustó. Después de eso, cada equipo les invito a que igualmente elijan un tema de gobernanza de Internet. Puede ser el tema de conectividad significativa, protección de datos personales, ciberseguridad. Ustedes pueden hacerlo. También igualmente los que solo hablan portugués y quieren agruparse juntos pueden hacerlo para que hagan el ejercicio en su idioma y que respondamos un poco estas preguntas. La idea no es responderla todas, pero que sea como preguntas disparadoras y que podamos reflexionar al respecto. ¿Cómo ha sido tradicionalmente cubierto ese tema en medios o en redes sociales? ¿Qué voces o perspectivas suelen estar ausentes en la cobertura de este tema? ¿Cómo prefieren ustedes consumir contenido sobre ese tema? ¿Cómo podemos conectar con la audiencia usando un lenguaje no técnico? Porque muchas veces también pasa que esto queda mucho en el nicho, pero ¿cómo podemos comunicar eso a otras personas que no están trabajando estos temas, pese a que es algo muy cotidiano lo relacionado con tecnología? ¿Qué alianzas o colaboraciones podrían ayudarnos a encontrar mejor este tema? ¿Y cuál podría ser una historia concreta que ayude a explicar este tema de forma clara y cautivadora y a qué público queremos dirigirnos? Entonces, ahí sí, Alejandro, si me puedes hacer el favor, ahora sí, como hacernos en grupitos, van a tener como bueno, yo le digo papelógrafo, pero aquí, ¿cómo es que le dicen? Un afiche, cartulina, bueno, las riquezas del lenguaje, vamos a tener un afiche, cartulina y también un pilot, un marcador, para que entonces vayan escribiendo las ideas. La idea es que tengan unos minutitos, 10, 15 minutitos para discutir sobre estas preguntas y luego que 1 o 2 personas pasen brevemente aquí al frente a contar un poco qué reflexionaron. No sé si quedan claras las instrucciones, si no ahí voy grupito por grupito y vamos viendo qué tal. Entonces, si gustan, ya nos podemos ir como agrupando. Igualmente, si hay personas en línea, también esta actividad las tenemos para hacerla de forma remota, pero bueno, si no la hubiese, entonces seguimos aquí en la parte presencial. Entonces, listo, nos agrupamos allá, ¿necesitan una? Pueden ser, yo había contado que habíamos unas 40 y resto, entonces pueden ser 4 grupos de unas 7, 8 personas. Bueno, allá ya hay una banda ya agrupada, entonces allá se quedan. Bueno, buenas tardes. Chiquis, compañeros, compañeras. No hay cuidado. Adelante. Ahora sí. Bueno, nosotros como equipo de la esquina izquierda, ¿no? De abajo,
llegamos a la conclusión de que el tema que queríamos abordar era brecha digital, pero en concreto nos hemos enfocado en la brecha digital cuando impacta en temas de género y diversidad sexual y también en comunidades indígenas. Hemos visto las perspectivas de Perú, Bolivia y Argentina. Hemos como dilucidado que la forma en la que más nos gusta a nosotros recibir este tipo de información es con memes. ¿En qué sentido con memes? En imágenes de alguna manera humorísticas que hagan referencia a la información. ¿Por qué? Porque el humor cumple una función pedagógica en este sentido, ¿no? Bueno, en concreto una historia que nos ha llamado mucho la atención de la discusión en equipo que hemos tenido es el de Mujeres Bitcoin en Argentina, que es un proyecto muy interesante. ¿Por qué? Porque primero trata el tema de la igualdad de la mujer en un tema que es muy importante, que es la inclusión financiera, las inversiones, y con ello la emancipación económica de las mujeres, lo cual es vital para lograr la equidad de género. Y en ese sentido, creemos que una alianza y una colaboración con los directivos de este proyecto pudiera ser muy benéfica para llevar este proyecto a, por ejemplo, otras latitudes de América Latina, a otros países, a Brasil, por ejemplo, si tuviera alguna traducción en portugués, alguna cuestión de ese estilo. Y bueno, yo creo que... Dígame. Sí, claro, pues. Permiso. Voy a hacer un pequeño comentario respecto del proyecto que acaba de presentar el compañero, que es de Argentina. Yo la conozco, la organización, trabajé con ellas, y algo que me parece muy novedoso en términos de narrativa es cómo articula una narrativa de derechos humanos, de libertad y de autonomía en la red con un discurso de autonomía y empoderamiento en clave de género. A mí me resultó muy novedoso como la articulación entre esas dos narrativas, la feminista y esta de internet, y me parece que tiene mucho para crecer, porque realmente el feminismo, más allá de que en este momento en este país está en jaque, la igualdad de género es un discurso que ha calado hondo en la población, sobre todo en la población de mujeres, que hay cada vez más una grieta ideológica de género, y bueno, y todo eso también impacta si pensamos en el acceso a la tecnología. Entonces, nada, me parece que puede ser una sinergia poderosa, nada más. Claro, incluso recordemos que las narrativas que acompañan a Bitcoin de descentralización, de libertad, de alguna u otra manera, pueden ser muy benéficas para y muy empatables con la narrativa o los fines del feminismo en general. Entonces creemos que es un proyecto muy interesante y bueno, eso sería todo. Buenísimo, muchas gracias. El equipo si quiere pasar al frente para tomarse una fotita con su cartel, los que trabajaron en eso. Y se va preparando ustedes, dale. Y yo pasando con todos los equipos. Obvio. No hay favoritismo. Digan, cable submarino. Siguiente equipo, por favor. Chicos, pasen. Hola a todos. Hola a todos. Como nuestro grupo es brasileño, escribimos en portugués. ¿Así? Ah, ok. Acho que sí. Hola a todos. Nuestro grupo es brasileño, pero vamos a intentar una traducción. Espero que gusten. Entonces, nuestro tema es soberanía digital en cuestiones de inteligencia artificial. Dividimos en 4 grandes tópicos, que es cobertura, consumo de contenidos públicos e historias. Cuando se trata de cobertura, creemos que, pelo menos en Brasil,
hay un posicionamiento muy fuerte de cuestiones políticas, tributarias, cómo quieren que trate la temática, pero cuando se trata de cuestiones sociales no hay tanta representatividad, no hay tanta discusión, por lo menos con el gobierno. Consumo de contenido. Creemos que las juventudes, las personas gustan mucho de consumir contenido, tenemos mucho interés, pero con temas de tecnología en general, no hay un lenguaje muy accesible, no comprendemos mucho bien cómo las cosas funcionan, cómo las cosas acontecen, no es objetivo, no es claro, no hay coherencia. Creemos que es necesario que hagan vectores de descentralización de la pauta para que haga más alcance, como grupos de trabajo. Aquí sugerimos algunos grupos de trabajo. Creemos también que es importante que haya un público específico. Pensamos primeramente en juventudes, activistas, personas de la sociedad civil, colectivos, investigadores. Hay una pregunta que consideramos muy curiosa, que es la pregunta número 5, que ¿cuál historia podría ser una historia concreta? Bueno, como grupo discutimos, llegamos a la conclusión que es muy difícil tratar de una historia concreta, porque hoy cuando se trata de discutir soberanía, discutir inteligencia artificial, las personas hablan mucho, pero hablan muchas cosas artificiales y superficiales. Entonces hay que aprofundar la discusión y hay que alcanzar más personas. Entonces ahora no recordamos de ninguna historia en específico porque las historias están a surgir. Es eso, yo creo, no sé. Bora minha equipe. Aê. Siguiente equipo. Por allá. Hola, hola. Boa tarde. Boa tarde, buenas tardes. Buenas tardes, povo. Agora foi. Me escuchan? Sí. Olha, bueno, o nosso tema foi letramento digital, foi o tema que a gente escolheu pensando na governança da internet. E aí, respondendo às perguntas que nos foi feito, como esse tema tem sido tratado na internet atualmente. Então, muitos... Olha, tá melhor agora? É que eu acho que tá baixo. Dá não? Tá. Então, sobre letramento digital, como tem se tratado esse tema na internet atualmente, em redes sociais. Então, a gente vai falar um pouco da parte técnica, né? De que é preciso, de que você tem que saber utilizar a internet, de que você tem que saber cuidar do seu perfil, você tem que saber backup, mas falta um pouco de falar da parte socioemocional, que é ter habilidades digitais para não acreditar em fake news, não acreditar em desinformação. Então, tem que se tratar desse lado mais socioemocional também. Então, respondendo como preferimos consumir esse conteúdo hoje em dia, né? Como que a gente prefere consumir? Então, a educação entre pares, que é para a juventude, né? Jovens ensinando para jovens questões técnicas da internet, falando no mesmo linguajar, na mesma sintonia, acreditamos que torna mais fácil a compreensão e o aprendizado sobre letramento digital. Também, como podemos conectar com a audiência usando uma linguagem não técnica. Então, tentar fazer as coisas ficarem mais fáceis e mais compreensivas, usar uma linguagem não tão mais técnica, mais coloquial, traduzindo aquelas coisas que parecem ser tão complexas, utilizando analogia, em aprendizagem baseada em projetos também. E tem a questão 5 agora, né? Que alianças ou colaborações poderiam ajudar a contar melhor esse tema. Então, quem poderia nos ajudar a levar o letramento digital, colocar em prática o que tanto é falado? E aí a gente chega na questão que não é só uma pessoa que vai levar o letramento digital, mas um conjunto de pessoas trabalhando de forma conjunta, né, de forma multissetorial, em prol de que pessoas e mais pessoas tenham acesso a conhecimento para saber utilizar a internet, para estar seguro e para desenvolver a governança da internet. E aí pediu para contar uma história concreta sobre esse tema e eu lembrei de algo que me marcou muito. Eu sou do Brasil, né, do IUF, a gente aqui, a equipe é quase toda do IUF, e sou do sertão de Pernambuco, e aí a gente trabalha pesquisa sobre redes comunitárias, tinha contato, e um dia o meu professor estava me contando que um líder de uma comunidade indígena havia sido convidado para representar a sua comunidade em um evento em Brasília, lá no parlamento, junto com o presidente, algo muito importante para a comunidade indígena deles, onde eles teriam voz, oportunidade para falar, e o líder da comunidade havia recebido um e-mail
recebeu um e-mail com as passagens aéreas dele para confirmar que estaria lá respondendo aquelas passagens. E ele chegou para o meu professor e disse: professor, o senhor pode me ajudar a responder o e-mail? Eu não sei responder o e-mail. Então, não saber responder um e-mail, para ele ali, estava bloqueando as oportunidades que ele poderia ter. Então, por mais simples que pareça, muitas pessoas precisam ter acesso ao conhecimento, aprender a utilizar, seja o e-mail, uma ferramenta, mas aprender a se proteger, né? A gente tem um projeto que é o Cidadão na Rede, que leva esse conhecimento também, e a gente elaborou nosso tema, e é isso. Sí. Y ahí ela pode... Para complementar, por aquí la única de Argentina del grupo, pero también Difícil, para balancear. Pero bueno, hay otro ejemplo también de una historia concreta. Mi nombre es Rocío, soy parte de un streaming que hacemos en internet. Creemos que es muy importante hacer streaming en este momento y lugares donde podemos de alguna manera generar educación digital sobre temas claves. Nosotros hemos empezado este proyecto este año. Somos una red federal de jóvenes de diferentes activismos, de diferentes lugares de Argentina, eligiendo a Santiago del Estero, que es una provincia que está arriba de Córdoba, una provincia del norte también. El streaming en Argentina no se hace mucho en el norte. La mayoría de los streamings que escuchamos tienen tonadas porteñas, hablan desde los centros urbanos con realidades de juventudes muy sesgadas. Entonces, para nosotros era importante apostar a un proyecto de streaming que lo hagamos desde el norte grande, que lo hagamos las juventudes por y para las juventudes con lenguajes inclusivos. Muchas veces este tipo de lenguajes que propiciamos en estos espacios queda sesgado, se vuelve nicho, se vuelve también muy vinculado a la academia. Así que nada, un poco la apuesta del streaming no solo era tener un impacto en YouTube o en plataformas digitales, sino hacer un trabajo territorial con organizaciones LGBTIQ+, de Santiago del Estero, del Norte Grande, pueblos originarios y comunidades campesinas de nuestras realidades. Así que un poco creo que es hermoso encontrar este grupo también dialogando con estas temáticas. Y algo muy lindo que creo que aquí el compa ha mencionado al principio sobre esto de las categorías demasiado cerradas, ¿no? Por ahí creemos que todos o todos nos identificamos con lo LGBTIQ+, y por ahí los lenguajes terminan siendo homogéneos, ¿no? Bueno, las comunidades hablan quichua, hablan cuom, ahí hay lenguas que resisten y hay problemáticas que son muy importantes acercarlas, no solo las brechas digitales, sino al revés, ¿no? Que en Internet se hable sobre los problemas de tenencia de la tierra, los problemas de ambiente, el no acceso al agua y el impacto también del mundo digital, ¿no? En toda esta supervivencia del día a día, no solo emprendiendo estos proyectos, sino también mirando a los territorios. Bueno. Hola, buenas tardes, boa tarde. ¿Me escuchan? Ok, gracias. Entonces, nosotros elegimos el tema conectividad significativa. Voy a intentar hablar portuñol, pero tal vez desista y fale portugués. Entonces, chicos, por favor, para escuchar al último equipo. Hola, ahora sí. Ok. Entonces, nosotros elegimos Conectividad Significativa. Es un grupo formado por brasileños, una persona de Córdoba y Perú también. Entonces, una unión de 3 países. Pensando en este tema, para la primera pregunta, nosotros pensamos que tradicionalmente quien tiene la voz más escuchada es el sector privado y es una comunicación que viene verticalmente. Entonces, las comunidades, con nuestro enfoque en redes comunitarias y pensando en inclusión digital, las comunidades y las personas que normalmente no tienen conexión, no tienen sus voces escuchadas con lo mismo equilibrio que los otros sectores. Entonces, pensamos que para consumir contenido sobre ese tema, es muy reciente que las comunidades están creando una red de las redes comunitarias o una red de contactos para hacer su voz ser escuchada
principalmente por medio de las redes sociales, porque en medios de telecomunicaciones tradicionales como la televisión y todo eso, no son las comunidades que están produciendo su contenido, ese contenido están hablando de su perspectiva, no, es siempre los otros hablando por ellas. Entonces el gobierno hablando sobre ellas, el sector privado hablando sobre ellas, y no hay un interés mercadológico para conectar esos pueblos y esos territorios. Por la tercera pregunta, ¿cómo podemos conectar con la audiencia usando un lenguaje no técnico? Pensamos que lo principal es usar una lenguaje sencilla. Escuchar principalmente y usar analogías que hacen sentido con las personas que tú estás hablando en aquel momento. Entonces, no adianta tú hablar con la lenguaje que es mejor para ti, la lenguaje académica muchas veces. No, tú tienes que hablar con una lenguaje que hace sentido en el contexto que tú estás intentando construir algo juntos. Y no tú verticalmente vamos a conectar este territorio. También que alianzas o colaboraciones podrían ayudarnos a contar mejor este tema. Pensamos que en términos de Latinoamérica podemos mapear y entender cuáles son las iniciativas, principalmente de políticas públicas, que están logrando éxito en términos de región para replicar en otros contextos. Entonces, o que está logrando éxito en Brasil, o que está logrando éxito en Perú y Argentina, que podemos utilizar, hacer como replicar en otros contextos. Por último, ¿cuál podría ser una historia concreta? El año pasado yo estaba trabajando como investigadora y consultora en un proyecto de ISOC Brasil de conectividad significativa centrada en las comunidades. Logramos el éxito en organizar un evento con 60 personas de redes comunitarias de todas las regiones de Brasil. Brasil es un país muy grande, un país continental, es muy diferente cada región, pero todas las personas que estaban en el evento tenían muchas cosas en común, muchas cosas que estaban, las dificultades para la inclusión digital eran muchas veces la misma en términos de no nos escuchan. Tener todas las personas juntas, hablando, intentando poner su voz para ser escuchada en términos de pensar una estrategia nacional de inclusión digital fue muy fuerte. Entonces, lo que pienso es que tenemos que co-construir en conjunto con las comunidades. Principalmente, yo soy de la academia, no parar de escribir sobre las comunidades y sobre los territorios, y sí hacer un esfuerzo para construir en conjunto con ellos. Es eso. ¿Es eso? Muchísimas gracias. Fotita rápida. Ay, le voy a robar el micro porque no lo escucho. Foto. Y bueno, por cuestiones de tiempo no puedo hacer como un cierre mejor. Me comentan que en la parte virtual no hubo una participación, pero bueno, quiero aprovechar también para comentarles que mañana, después de almuerzo, vamos a tener un panel donde 4 periodistas de diferentes países de América Latina van a contar cómo están contando ellos historias relacionadas con tecnología y gobernanza de Internet. Así que muchísimas gracias por sumarse a la actividad y de verdad la disfruté muchísimo. Desde hace tiempo quería traer algo más relacionado a medios, periodismo y la relación con gobernanza de Internet, así que hacer esto realmente un sueño. Entonces, muchísimas gracias por la participación y bueno, seguimos en el evento. Gracias.